pantalla, compañeros. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Dejo en claro que la primera parte consistía en ver un video acerca de la revolución industrial para tener mayor conocimiento de qué es lo que va a disertar aquí el compañero Francisco Ortiz. Entonces vamos a dejarlo con la exposición respecto de la revolución industrial. ¿Se les comparte la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, compañeros. Mira, a mí me tocó hablar sobre la revolución industrial, la cual se la voy a presentar ahora. Así que empecemos. Mira, la primera pregunta que me podría hacer, ¿qué fue la revolución industrial? En parte, la revolución industrial, la segunda parte del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX tuvo lugar un periodo que quedó en la historia con el nombre de la revolución industrial. En esa época cambió demasiado el estatus social, económico y cultural. Todo creció, fue una revolución muy importante. Es como una foto de la época que ya estaba, más o menos ahí la revolución industrial ya estaba más avanzada. En el siglo XVIII y XIX, Inglaterra fue una de las primeras en industrializarse, casi 50 años antes que otras zonas en Europa. Hubieron muchos cambios en Inglaterra. A poco tiempo se transformó en una nación industrial. Surgieron los telares mecánicos, dando calidad y cantidad de los productos. En Europa, en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII en Europa, era una población agrícola que gracias a la fuerza del viento y movimiento del agua y el trabajo duro de la gente y los animales, era su única fuente de poder y energía. Más de las 3/4 partes de la población de Europa se dedicaba a la agricultura. Todos ellos eran como en el campo, a ese tema. Se me quedó pegado. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Se me quedó pegado. Sí, se escucha. Ya, ahí está. Siglo XIX. A partir del siglo XIX, las innovaciones técnicas y los avances de ingeniería prometían una revolución industrial ejemplar, se podría decir. Uno de sus mejores inventos fue la máquina sembradora. Ustedes ven las fotos en el Power, es como algo súper ganadero. ¿Quién inventó la máquina sembradora? Jethro Tull. Bueno, él nació en 1672 y murió en 1741. Él era un agrónomo inglés, inventor de la original máquina sembradora. Aparte que Jethro Tull determinó que sus experimentos resaltaban que plantando a mayor profundidad y espacio, sus cosechas eran mucho más efectivas, la cual los resultados de comodidad inmediata y alargando la tasa de mortalidad, asimismo la calidad de vida de los mismos pobladores de Inglaterra en ese tiempo. Así que fue algo bien importante de la máquina sembradora. Bueno, estas son las tres tecnologías más importantes que se ejercieron en esa época, que es la máquina de vapor, la herrería y la máquina de textiles. La máquina sembradora, el resultado inmediato, reducía el trabajo físico de la agricultura, el bienestar de las personas y aumentó mucho la población allá, la cual eran muchos. Los métodos innovadores eran efectivos en las operaciones de los agricultores mayores, pero los menores no era tan, como que no pegaban mucho. Ahora voy a explicar lo que es la herrería. Mira, el hierro era durable y fuerte. Era un material que tenía muchas aplicaciones y con el paso del tiempo se hizo indispensablemente para la producción mecánica. Y las máquinas de textiles permitían tejer a mitad del tiempo que acostumbraban y asimismo la producción aumentó de forma considerable. Después empezó un tema como de revolución. Los trabajadores domésticos odiaban las nuevas máquinas porque sentían que iban a quedar sin pega, el trabajo se iba ¿cómo se podría decir? El trabajo no iba a ser de calidad. Entonces ellos hacían como protestas para dañar esas máquinas. Y obviamente los que ganaban más eran los dueños de estas máquinas. Ellos están cómodos porque ganaban mucho dinero y pagaban poco. Mira, este tema de leyes, que yo lo vi, temiendo a la competencia, los ingleses
porque el proceso de las máquinas se crearon en Inglaterra, entonces los ingleses tenían miedo de que su tecnología se fueran a exportar, así que crearon leyes y era como más complicado en ese tiempo. La posibilidad de tener esas máquinas inglesas complicó cuando Napoleón agarró el puesto de Francia, era el poder total, y alargó mucho su imperio por toda Europa. Y como defensa los ingleses establecieron un bloque y así entorpeció el crecimiento de la industria de Europa. Finalmente, en 1815, la derrota de Napoleón en Waterloo lo retiró del poder definitiva y el continente europeo. Estaba deseoso de tener las máquinas inglesas. Inglaterra no iba a ser tan fácil, igual eran un poco egoístas en su sentido, pero bueno, como son los países de ese tiempo, Bélgica logró sacar una máquina por contrabando y Francia también siguió su mismo paso, la cual ahí empezó una revolución industrial en Europa continental. Mira, Alfred Stock es uno de la revolución industrial, es un tipo, o un científico. Él modificó la operación de fundición de acero. En lugar de utilizar agua, utilizó vapor, en la cual era una brillante idea para crear la máquina de vapor y así transportar las materias primas y mejorar la economía. Para 1844, Inglaterra tenía ya 2.900 kilómetros de ferrocarriles que transportaban 18 millones de pasajeros. O sea, igual era demasiada gente en ese tiempo. Bueno, y Gran Bretaña, la Gran Bretaña era el mayor productor en el mundo que hacía cantidades de acero limitadas, ya que era demasiado costoso. Entonces, ellos eran como que no podían hacer más, no les daba la economía. Luego, en 1851, se descubrió la forma que era menos costosa de producir el acero, tanto como en Estados Unidos e Inglaterra se descubrió que soplando en el aire, con los orificios del hierro, lo convertían en acero, y así servía para construir puentes, ferrocarriles y estructuras de edificios grandes. Poco a poco tiempo, Estados Unidos se convierte en la cabeza del mundo en las tecnologías y los países que se enfocaban en los ferrocarriles y sistemas de telégrafos. Bueno, ese es mi término. Le puse una locomotora porque fue lo que como que ayudó a ese tiempo a surgir gracias al transporte. Y eso, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algún compañero que tenga alguna pregunta? Ya parece que no. Yo tengo una pregunta. Mira, si tú tuvieras que resumir brevemente en una frase qué fue la revolución industrial, ¿cómo lo podrías decir? En una frase se refiere a saber. O sea, brevemente, ¿qué es lo que fue? Pues fue tanto, tratar como de resumir todo lo que tú estudiaste, analizaste respecto a este tema. Mira, ¿Cómo en realidad podrías? fue un cambio de descubrimiento porque se daban cuenta que la gente trabajaba demasiado y la calidad de vida no era muy buena. Entonces empezaron a crear máquinas y obviamente ahí empezó a crecer el tema de la economía y se empezaron a ver como más roce en sentido de economía. Y obviamente así empezó todo, eh, el capitalismo, los burgueses, así empezó como a crecer todo gracias a la maquinaria y al dinero, se podría decir. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. De nada. Ya, continuamos entonces. Bueno, la idea era que nos quedara bien claro en qué consistió la revolución industrial. Ya es algo que a uno se lo pasan en educación media, pero a esta altura, con una mayor conciencia, es importante saber qué es lo que fue y darse cuenta de que dentro de la historia del pensamiento económico es como el punto de quiebre que da origen a la sociedad actual. Entonces, todo el funcionamiento económico actual viene un poco de ahí, de ese sistema, porque antes de la revolución industrial solamente existía una economía agrícola. Entonces, con la creación de todos estos inventos que comienzan a surgir, surge la maquinaria, y la maquinaria que en cierta medida comienza a necesitar de hombres que utilicen esta maquinaria y en otros casos a dejar de utilizar a hombres. Por lo tanto, también en esos tiempos hubo
ciertas rebeliones que estos de los trabajadores que iban a destruir estas nuevas máquinas que estaban surgiendo, porque ya intuían de que iban a desaparecer ciertos trabajos manuales, que es lo mismo que podemos ver en la actualidad, que hemos comentado en clases anteriores respecto de la tecnologización de los Claro. trabajos, que justamente está ocasionando esa misma problemática que surgió en esos tiempos. Imagínense, en esos tiempos ya 1700 estaban innovando, estaban creando nuevas formas de producir y estaban generando este miedo en la población trabajadora, en el A mí en proletariado. parte como que me recordó la crisis social un poco. En Exacto, parte es como que me sí, recordó porque hubo una revelación de los pueblos, o sea, de las personas que trabajaban exacto, para ellos. así es, sí. Entonces por eso es importante tenerlo a la vista porque eh, todas las industrias que ve hoy por hoy, toda esta producción en masa, existe desde la revolución industrial. Claro. Y después viene el tema de la segunda revolución, que es cuando ya empieza la ciencia. Y ahí es como Exacto, más entretenido. sí, sí, porque la primera tiene que ver con creación de cierta maquinaria y la segunda ya Claro, tiene que ver con un desarrollo un poco más evolutivo. claro. Entonces, brevemente me gustaría hacer como un resumen de la revolución industrial. Entonces, ¿qué podemos decir? Yo acá anoté algunas cosas que me parecieron importantes. Bueno, en el video les quedó bastante claro en qué consiste esto, pero es importante definir o dividir que existieron dos etapas. Tenemos la primera revolución, que será entre 1760 y 1830, donde se comienzan a usar materias primas como el carbón y el petróleo, ¿ya? Sin embargo, en esta etapa se utilizaron otras materias primas que también marcaron importancia, como la madera y el algodón. Ya con la madera, por ejemplo, se construían barcos y con el algodón se sacaba el hilo para usar en los telares. Entonces, pudimos ver en el video que ya comenzaron a desarrollarse ciertos sistemas para producir estos hilos, por ejemplo, la producción de telares a un nivel más masivo. En esta primera etapa también de la revolución industrial se desarrolla algo denominado como la mecanización, ¿ya? La cual pretendía eliminar la mano de obra y reemplazarla por maquinaria. Imagínense, en 1760 ya estamos viendo el mismo fenómeno que estamos viendo en la actualidad. En la actualidad vemos bombas de Claro, benzina o en mercado que están manejados por maquinaria. Bueno, hay empresas eléctricas en Tocopilla que antes funcionaban con 300 trabajadores, ahora solamente algunas de esas empresas tienen una caseta con todo computarizado y solamente una persona que la maneja. Entonces, mismo fenómeno que se vio ya en 1760, se está se viendo vuelve a en la repetir. actualidad. Exacto, se reemplaza mano de obra y se reemplaza por la maquinaria nueva, por la tecnología. ¿Ya? Es lo que también hay un filósofo economista de apellido Schumpeter, le llama la destrucción creativa, porque toda esta nueva innovación que va surgiendo va destruyendo eh, otros trabajos y otros productos con menos tecnología que ya no se utilizan. Entonces así vamos la destrucción creativa. O poner un ejemplo más cercano, no sé, pues antes estaba el Atari. Ahora ya las consolas que se utilizan para jugar son de otro nivel, porque la innovación ha destruido la creatividad que existió en sus primeros momentos. Ese es un fenómeno, cada uno verá si es positivo o no. En esta primera revolución industrial, el objetivo principal en esta etapa era producir mucho y vender lo más barato posible. De esa forma, podíamos mantener a toda la sociedad con esos productos y a mí como productor me entraba más dinero, ya porque había unas ansias de producir en gran cantidad, lo que también Pero en eso esos le pasó tiempos... a la cuenta después, pues. Exacto, Sí, pues, de hecho, ellos después su población no era mayor a tanto que producían. Y por exacto, eso porque Estados Unidos ganó el poder. sí, pues en esos tiempos disminuye también la probabilidad de vida de la gente, vivía menos porque trabajaban todo el día. Entonces, claro, Claro. justamente en esta revolución surgen esos puntos negativos. Ah, bueno, un punto que les quiero comentar que es importante. Yo por si acaso les hice primero leer el manifiesto comunista, no porque sea primero que la riqueza en las naciones, ¿ya? De hecho, estamos viendo la revolución industrial que está basada en ideales, pensamientos dentro de los mismos tiempos que lo que describe Adam Smith con su pensamiento capitalista en la riqueza de las naciones. Eso viene primero, estamos hablando de 1760, eso es lo que viene primero. Adam Smith con el capitalismo, esta revolución industrial.
Lo que pasa es que yo se los hago leer en segunda alternativa porque es mucho más largo, tiene casi 500 páginas, entonces no los quería yo asustar con leer 500 páginas inmediatamente. Quería que comenzáramos lentamente leyendo un libro más corto como el Manifiesto Comunista, que como les digo, el Manifiesto Comunista es posterior a la riqueza de las naciones, porque si ustedes ya lo han leído, el Manifiesto Comunista es una reacción crítica a lo que se está viviendo en la Revolución Industrial. Entonces es una reacción contraria, crítica, de la vivencia de la Revolución Industrial y de este capitalismo exacerbado. Entonces es importante que sepan eso. Lo primero fue Adam Smith con la riqueza de las naciones y luego viene el Manifiesto Comunista. Pero como le digo, por un tema de pedagogía, de no matarlos con un libro que ya estas páginas, los invertí para que vayan a familiarizándose un poco más con el tema, con algo más liviano. Entonces, como vemos, hay una primera etapa que también desde el punto de vista económico aparece la propiedad privada y la pública, ya hay una distinción, ¿ya? A raíz también de tanta producción, la esclavitud aumenta, ¿ya? Donde solamente las personas adineradas, los burgueses, los grandes comerciantes, tenían la oportunidad de ser cultas. Entonces ya hay una distinción de clases muy importante, mucho más notoria que en la actualidad. Luego tenemos la segunda revolución, y esta se da entre 1870 y 1914. Y para esta etapa aparecen otras materias primas ya un poquito más depuradas, que son las derivadas del petróleo, también materias primas químicas como el plástico y otro tipo de tejido que se utilizan en la industria textil. Para esta época ya se deja de usar la madera. En esta etapa también está centrada en la automatización. Las empresas eran grandes propiedades de grandes grupos de Claro. empresarios. Donde De hecho, claro, la electricidad. Exacto. Es uno de los factores también que contribuye para que todo se haga más mecánico. Justamente Claro. con esta invención de la electricidad por Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, que son los primeros pioneros en el uso. Una batalla ahí. Exacto. Bueno, ahí eso da para otra historia. Muchas batallas. Sí. Profe, yo creo que aquel invento de Tesla se adjudicó este famoso Edison también. Exacto. Claro, por ahí. Claro, que es una historia muy larga. Sí, y muchos inventos, creo que para otro capítulo. Sí. Otra clase entera. Sí, pero igual es muy interesante, hay mucha información a ese respecto de que, claro, hay un documental muy bueno en Netflix de Nikola Tesla, es maravilloso, porque él era como la mente creativa. ¿Ah? Mucha envidia. Edison era más show. Es que él era más comerciante, pues. Si Nikola Tesla él quería regalar toda la humanidad, Alva Edison lo único que quería era hacerse millonario con todos los descubrimientos y los usos que estaba dándole a la... Uno trabajaba por ética y el otro por lucro. Exacto, justamente. Esa es la diferencia que va a existir en la humanidad. Sí. Esperemos que no toda la vida. Entonces, claro, existen estas nuevas tecnologías, las empresas eran grandes propiedades ya de grandes grupos de empresarios, donde cada una de las empresas trataba de agrupar el mercado mundial, ya trataban de comprar todas las otras empresas porque así disminuían la competencia. Si esa es la problemática, que cuando hay comercio, la competencia beneficia al consumidor, lo beneficia a uno, porque si uno vende más barato, el otro va a tener que bajar el precio, producir mejor, van a tener que... De hecho, todos bajaron los precios por lo mismo, porque ya las cosas no estaban hechas a mano. Entonces, obviamente lo que está hecho a mano tiene mucho sacrificio. Exactamente. Y es mejor, se podría decir. Claro, comienzan a bajar los precios porque además que usan la tecnología. Yo no le voy a pagar una máquina para que me produzca algo. Sí, le voy a tener que pagar a 100 personas para que me produzcan lo mismo. Entonces esa tecnología hace bajar los precios y las empresas que no tienen tecnología desaparecen. Porque si yo tengo que pagarle a 100 personas para que me hagan el mismo producto que otra empresa lo hace mediante una máquina sin pagarle a nadie, obviamente el costo de producción es distinto. El costo de producción que yo le pago a 100 personas para mí es mayor que el costo de producción para la otra empresa que tiene tecnología. Entonces, claro, vamos privilegiando mi ganancia con el uso de las tecnologías y resulta que el humano va quedándose sin trabajo con las tecnologías. Hoy en día está pasando demasiado abrupto eso. Exactamente. Se refleja en las COPEC, claramente, y en los supermercados. Justamente. Y vemos como ya ocurría en estos tiempos. Entonces, en esos tiempos también ocurría. No es nada nuevo. Cada vez avanzamos más, se podría decir. Exacto, sí. Entonces ahí tenemos como algunos descubrimientos que tú dijiste, la invención del dínamo ya, que se movía y generaba electricidad. Claro.
la invención del motor de explosión, el cual extrae energía del petróleo y fue responsable de la invención del automóvil. Otras cosas, invención del Y ahí sale Henry cinematógrafo. Ford. Henry Ford también, claro, que Él fue un importante... él comienza a utilizar maquinaria y también comienza a lo que es la especialización del trabajo. Se da cuenta de que si cada persona hace solamente una función, se puede producir más, Claro, en mayor cantidad. Entonces, podemos decir que la revolución industrial es la mayor transformación social que se ha producido es como el último siglo. del tiempo agrícola, es como estar en el campo y ir a la ciudad. Así es. Exacto. Eso es lo que pasó, que toda la gente vivía en el campo porque no habían estas industrias y resulta que los científicos, los inventores comienzan a crear nuevos productos y nuevas maquinarias que permiten desarrollar de forma más rápida y mejor los Claro, productos. Y se generan estas industrias, estas empresas en las ciudades. Así que y toda la gente comienza a comprarle lo que generan esas empresas. Por lo claro, tanto, la población, justamente como dices tú, se traslada del pueblo, del campo, a la ciudad y comienza a testarse la ciudad. Entonces, es como más o menos el fenómeno, ya tiene que ver con una política expansionista de todos los inventos, de toda la innovación que se va desarrollando en esos tiempos. Entonces, eso también genera de que el capitalismo se va expandiendo por el mundo, ¿ya? Porque claro. resulta que los empresarios van haciéndose cada vez más poderosos y quieren venderle a una cantidad de gente mayor. Por lo tanto, comienzan a exportar, comienzan a vender sus productos, a crear también sus empresas en otros sectores del planeta. Alemania igual Entonces, fue uno de los grandes de Europa. claro, de hecho, en Inglaterra comienza la revolución industrial. Claro, ahí comienza todo. Exacto. Y una de las causas, dicen que a los historiadores, tiene que ver con que en todos los demás países había monarquías absolutistas, es decir, reyes que ellos tenían el poder absoluto y se hacía lo que ellos decían. Claro. En cambio, en esos mismos tiempos en Inglaterra había una monarquía más liberal, donde el rey no tenía tanto poder, no se hacía tanto. De hecho, ellos sobrevivieron a dos enfermedades muy graves, que fue la peste no bubónica. La bubónica, claro. Sí. Y el sífilis. Exacto, sí. Entonces, como tenían una monarquía un poco más relajada, había más opiniones. Y al haber más opiniones, más pluralismo de ideas, se puede trabajar mejor, ¿ya? Supuestamente. Yo no les quiero imponer ninguna idea, pero supuestamente se puede trabajar mejor que en una monarquía absoluta donde el rey es el que toma todas las decisiones, y si es un rey idiota, como ocurrió en muchas oportunidades, las decisiones no eran las mejores. No eran las mejores para su pueblo ni para su sociedad en ese momento. Entonces, esos son puntos importantes de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, como vemos, hay cambios tecnológicos, ¿ya? Vamos a ver, ¿alguien tiene el audio? Recuerden de silenciar yo les voy a silenciar los audios. Los que quieran intervenir, sacan el silencio e intervengan cuando quieran, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, y en estos quería momentos, hacer un aporte con respecto a la introducción de las empresas, sobre todo inglesas, entre el 1800 y el 1870 y el 1914. ¿ya? Entonces hay libros, hay apuntes con respecto a ello, y cómo vinieron principalmente del centro al sur de Argentina, con una industrialización que, si bien la mayor parte de los colonos ya lo había experimentado, ¿Ya? Se traslada con una gran evolución tecnológica a Argentina. Después, más adelante, como por el 1950, producto de la bipolarización del mundo, ¿Ya? por la existencia de estos dos polos, por así decirlo, en Argentina comienza a existir un sentimiento de la nacionalización, por lo tanto, esta empresa se divide, cambian de nombre, pero en el fondo siguen
teniendo los mismos inversionistas que tuvieron desde el origen, que eran los ingleses. Argentina fue el primer país en América Latina que recibió este tipo de tecnología. Por eso también fue rápido la industria casera, como lo mencionaba Fernando, que se dio en Uruguay, porque en Uruguay hay un ejemplo de todo esto, de todo lo que pasaba en Europa, cómo se desarrollaron estas pequeñas industrias, porque en el fondo todas las tecnologías que nacieron eran por necesidad. O sea, existía una necesidad y se suplía con una tecnología. Pero esta tecnología nacía de las casas incluso. Nacía de los pequeños o de los trabajos artesanales que evolucionaron no sé cómo explicarlo, pero supieron cómo mecanizar los trabajos que realizaban en sus hogares. Yeah. Entonces, ese era mi aporte. Sí, muy interesante. Sí, justamente tienes Claro, toda fue como la parte después de en Europa. Claro, cuando Exacto, en la segunda parte de la revolución industrial es cuando comienza esta expansión. Claro. ¿Ya? Y acuérdense que también esto coincide con, bueno, más adelante recuerden la pugna entre los ingleses y los españoles. Claro. Todo eso viene desde este momento, desde el 1870. Entonces, súper importante, también ahí uno puede hacer un análisis de cómo Argentina, independiente de que su tecnología en este momento no sea de punta, en esos años comenzó el Estado a invertir en desarrollo tecnológico industrial, lo que no sucedió en Chile, que sucedió, pero solamente para las grandes élites que venían manejando desde hace mucho tiempo antes, las mismas familias de siempre, Edwards, todos los Agustines a lo largo de la historia, y todo eso. Entonces, lo que en Chile solo sucedió en ese aspecto, en Argentina sucedió de una manera mucho más avanzada. De hecho, a nosotros llegó, las tecnologías sí se utilizaban en Chile, para la extracción de materia prima, como siempre ha sido, pero no se compartía, no se expandía la gente, la gente no tenía la cultura de invertir en su propio desarrollo tecnológico. Eso nos dejó un poco atrás con respecto a eso y nos relegó a la posición que siempre ha tenido Chile, productor de materia prima, y para después comprar la manufactura procesada, convertida en el producto de la necesidad que tiene la suplir. Claro, sí, y es muy cierto eso, porque de hecho Argentina en esos tiempos se yergue como potencia en Latinoamérica. Era potencia y la industria argentina fue muy conocida, duró mucho tiempo, que luego con los malos manejos políticos ya se fue al demonio, pero... Exacto. Imagínate que toda la industria textil, o sea, es como, te lo juro que era como Europa en el tiempo. Sí. Grandes galpones, muchas mujeres trabajando con paños en las cabezas, así, igual como los videos de Europa, como las representaciones, así, lo mismo. Pero muchas de esas industrias eran estatales. El textil, el papel y un montón de cosas que eran estatales. Entonces, esa fue una diferencia, porque fue el Estado el que tuvo que hacer la inversión del desarrollo tecnológico. Claro, y de hecho hay un movimiento que surge en los años 40 aproximadamente, 1940, que lo encabeza también, hay varios economistas, entre ellos el argentino Raúl Prebisch, y efectivamente ese movimiento se llama desarrollista, y lo que ellos buscaban era cambiar el modelo de generación y de exportación de materias primas por un modelo de exportar manufactura. Y ese movimiento comienza a tener mucha potencia a partir de los años 40. Para eso se crea también la CEPAL, que es el organismo que se va a desarrollar, de sacar a los países subdesarrollados de Latinoamérica
convertirlos al desarrollo gracias a este cambio de paradigma, de exportar. Bueno, yo soy súper cepalista. Ya. Y bueno, en verdad creo que igual es como un poco un paréntesis. Sigo mucho a Wallenstein y pienso que la importancia de abrir e impensar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, lo encuentro que, bueno, con la CEPAL siempre ha tenido esa mirada, esa evolución, esa mirada más de un desarrollo no tan extractivista. Sí, sí. Claro, sí, por eso digo yo, dan comienzo a este movimiento desarrollista o también llamado estructuralista. Y justamente esa es la idea, que todos estos países, todos nosotros los países sudamericanos, nos pongamos a manufacturar, a darle valor a la materia prima, que a crear un producto trabajado y venderlo así. Pero la influencia de las políticas de Estados Unidos no dejaron que los países en vías de desarrollo tuvieran ese cambio. Exacto, con la muerte de Kennedy, todo se fue a las pailas, porque en el fondo él se negaba a que América Latina fuera su patio trasero. Sí. Él veía el avance en bloque. Exacto. Quizás esa fue su causa de muerte, dicen algunos. Por supuesto, sí, yo lo creo absolutamente. Sí. Pero creo que con respecto... se me fue la idea. Así que dale, no. Bueno, si te acuerdas ahí me avisas, porque esa es la idea, los que quieran aportar tienen toda libertad, porque todos podemos aprender de todos. Bueno, entonces eso es lo importante, que ya nos haya quedado claro a grandes rasgos. Cada uno podrá indagar, introducirse más en la revolución industrial, pero por lo menos yo creo que con el video, con la disertación y estos comentarios podemos tener un paso más o menos con algo de conocimiento de qué es lo que estamos hablando. En esta reunión me están quedando 5 minutos, entonces voy a tratar de avanzar ahora un poco. La idea es que cuando se corte, que eso va a ser como a las 8:03 por ahí, tenemos un break de 5 minutos y les envío nuevamente el nuevo link para continuar. Y ahora voy a tratar de avanzar en lo que pueda, porque la segunda disertación consistía respecto al liberalismo económico, ¿ya? El compañero no pudo estar hoy día por trabajo, va a disertar otro día, entonces me gustaría hacer un repaso hasta donde alcance en esta sesión respecto al liberalismo económico, ¿ya? Si se corta, tenemos un descanso de 5 minutos y les vuelvo a enviar el link para continuar con esto. No, pero hay algo que me faltó, sí, me faltó. Quería terminar con las consecuencias económicas de la revolución industrial, ¿ya? Sí, esto es importante. Entonces voy a tratar de terminar con esto para continuar luego. Ya, primera consecuencia, revolución en los transportes, ya es el comienzo del cambio de medio de desplazamiento del hombre. A partir de ahora, ya el medio de desplazamiento del hombre va a ser con máquinas, sustituyendo a los animales, los típicos carruajes de caballo. Ahora ya comienzan a crearse máquinas, entre ellos el tren como una de las principales. Y la gran ventaja es que el transporte se realiza en menos tiempo, a menor coste, y hace posible el intercambio económico entre las naciones. Entonces ya tenemos ahí dentro del comercio, eso es algo muy, muy beneficioso. En realidad se dieron cuenta, Estados Unidos se dio cuenta que el transporte era los que le iba a llevar al éxito. Exacto. Entonces ellos crearon sus carreteras lo más rápido posible, le dieron mucha prioridad. Claro. Y así crecieron de una forma inmensa. Justamente Estados Unidos después le roba la idea. La grandilocuencia que había logrado Inglaterra con la revolución industrial, y Estados Unidos se convierte ya en el país que hasta el día de hoy, pero por lo menos ya dentro de los grandes en materia económica. Segundo, hay un abaratamiento de los costes de producción, ya por lo que vimos por la tecnología y por supuesto por el transporte, porque se incrementa en un alto grado el rendimiento del trabajo. Se crea un enorme crecimiento de las naciones que se van industrializando justamente por la tecnología. Como tercera consecuencia hay una revolución empresarial, aparecen ya las grandes empresas con las nuevas técnicas industriales, a diferencia de las antiguas que no tenían ya estas tecnologías y utilizaban a muchos más trabajadores para producir, lo que les generaba un alto coste. Por lo tanto fueron desapareciendo las pequeñas empresas, las empresas familiares, y hay una revolución de las grandes empresas que comienzan a tomarse el poder, tratando también de comprar a todas sus competidoras. Como cuarta consecuencia, hay una aparición de grandes centros fabriles con sus áreas espaciosas. Ya hay un conglomerado de máquinas, concentración de población obrera en las ciudades, surgen las grandes metrópolis, se convirtieron en un lugar de cita de la sociedad industrial. Ya
grandes ciudades alcanzan, incluso superan el 1.000.000 de habitantes, convirtiéndose en centros de un intenso desarrollo industrial, comercial y empresarial. Se acumulan los grandes capitales que dan como desarrollo nuevas compañías, surgen las sociedades anónimas, ¿ya? Donde ya pierde, cuando quiebra una empresa, ya la responsabilidad no es de la persona natural, sino que vamos a inventar una persona jurídica, una sociedad anónima, que al final va a ser la responsable de la quiebra de la empresa, por lo tanto va a responder con los bienes de la empresa, no con los bienes del creador de aquella Y empresa. así empezamos a estafar al fisco. Entonces vamos viendo ahí las consecuencias. Otra consecuencia es la construcción y exportación de maquinaria de los países más industrializados hacia aquellos que buscan incrementar su desarrollo. Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos son los países más significativos que se convierten como principales exportadores de la maquinaria. Ya nace del proletariado industrial que se enfrenta con el capitalismo empresarial. ¿Ya? Inicia en estos momentos la lucha de las clases sociales, ¿ya? Claramente por un abuso por parte de los grandes empresarios. Y las condiciones de trabajo eran pésimas también. Exacto, entonces claro, ahí vemos que la historia de la humanidad siempre son extremismos, ya se extremiza demasiado una idea hasta que estalla y surge su antítesis para luchar contra esto y tratar de llegar a, Claro. una síntesis. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo todas esas consecuencias, y la consecuencia podemos decir que ya el modo de producción capitalista ya se yergue como el dominante dentro de la teoría económica, ¿ya? Entonces esos fueron los grandes desarrollos y consecuencias de la revolución industrial. Ya se va a terminar esta sesión, me dice que ya menos de 1 minuto, entonces en 5 minutos nos reencontramos, 5 minutos para que tengamos un pequeño break. En 5 minutos les envío el link por correo y por WhatsApp. Así que ahí nos vemos. Gracias, profe.